la crítica literaria y también la escritura literaria siempre ha estado en manos de autores. Como tú mencionaste al comienzo, Vallejo, Arguedas, Vargas Llosa. La sociedad está diseñada un poco, la sociedad patriarcal está diseñada para que la mujer básicamente se dedique al cuidado de la casa, de los hijos, a la reproducción. Por ejemplo, si nos remitimos al boom latinoamericano, no vamos a encontrar ni una sola escritora. Más o menos como Clorinda Matto de Turner, no tenía por qué importarle las minorías, no tenía por qué importarle la injusticia. ¿Por qué le importa? Si ella vivió detrás de unas cortinas, si ella vivió con muchos privilegios, ¿por qué le importa? Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Zona de Libros. Yo soy Majo Martínez y me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. ¿Se han cuestionado por qué cuando hablamos de autores peruanos surgen siempre los mismos nombres? Vargas Llosa, Arguedas, Ribeiro, pero rara vez aparecen nombres de escritoras. Bueno, esto no es casualidad, y entender el por qué es esencial para poder releer la literatura peruana con otros ojos. Para conversar sobre esto, hoy nos acompaña el coautor de la obra Constelaciones Nocturnas, Alejandro Susti, quien junto a Olga Saavedra logró redactar este conjunto de ensayos que propone una relectura del canon literario peruano desde la obra de narradoras femeninas. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Majo, un placer estar acá. Al leer Constelaciones Nocturnas, uno tiene la sensación de que hay muchas escritoras que han estado ahí siempre, pero no las hemos logrado ver. En el libro ustedes trazan un mapa de narradoras peruanas a lo largo de los años y a grandes rasgos, ¿quiénes son estas autoras y qué aportes fundamentales han hecho a nuestra literatura? Bueno, las autoras que aparecen en este libro son, en primer lugar, Clorinda Matto, ¿no? A través de una comparación que se hace con la obra, con una novela particular, El año del viento, de Karina Pacheco, ¿no? La comparación que se realiza en ese primer capítulo es entre Ave sin nido y El año del viento, ¿no? Se crea una especie de paralelismo, de comparación. Ave sin nido es una novela que se escribe después de la derrota de la Guerra del Pacífico. Y El año del viento es una novela que se escribe, de acuerdo a la autora, se escribe durante la pandemia, pero que remite al mundo, bueno, del conflicto armado interno, ¿no? Sí. Los años 80, 90, Sí, etcétera, ¿no? es súper interesante cómo el libro retrata que a pesar de las diferencias históricas, Así es. la clara brecha y diferencia que hay entre el año en que se escribió un libro y el otro, Ujú. hay muchos problemas que son los mismos, la misma problemática, los mismos sentimientos, la misma crisis, y justo tenemos una gama de autoras que han retratado desde el punto de vista femenino sus luchas, sus problemas, sus beneficios y su camino también. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención es el título de Constelaciones Nocturnas, y comentan un poco sobre Pratt. Sí. ¿Y qué nos podría comentar sobre por qué se llama Constelaciones Nocturnas? Bueno, el título sí viene de una cita de Mary Louise Pratt, una crítica canadiense, norteamericana. Ella lo que sugiere es que la escritura femenina, digamos, ha sido siempre invisibilizada y que el momento en el que ha sido visibilizada ha sido siempre de noche. Es una especie de metáfora lo que ella propone, ¿no? O sea, que solo de noche son visibles, digamos, estas constelaciones, estrellas, planetas, como quieras llamarlas, ¿no? En el caso latinoamericano, pues es evidente, ¿no? Por ejemplo, si nos remitimos al boom latinoamericano, no vamos a encontrar ni una sola escritora, Correcto. ¿no? Ni una sola. Y definitivamente han habido escritoras Por supuesto. contemporáneas que pudieron haber sido reconocidas dentro de esto. Y también podemos ver que también hablamos de los cuentos de Dougie, Ujú. ¿correcto? Sí. Y cómo ella no retrata un solo arquetipo de mujer, sino explora, ¿no? Sobre la madre que tiene a una hija que necesita independizarla, y hablamos del cuerpo. Sí. Entonces, y también una mujer plenamente independiente que se encuentra en un balneario observando. Entonces, estos cuentos, ¿cómo cree que retratan a la mujer Ujú. desde el punto de vista de una mujer? Pilar Dougie es una escritora muy interesante. Lamentablemente muere muy joven, a los 50 años.
pero es una escritora muy interesante que escribió básicamente cuentos, ¿no? Y una novela corta que ganó el premio del Banco Central de Reserva del Perú. Una novela que se llama Puñales Escondidos. Bueno, este artículo que aparece en el libro se dedica así a 3 cuentos distintos de ella, en los cuales se plantean 3, no sé si modelos, pero 3 mujeres en 3 situaciones distintas, ¿no? Una de ellas es una profesora de escuela que tiene una hija que, bueno, es atractiva, pero que está terminando el colegio y no tiene ningún plan con respecto a su hija. Correcto, sí. La madre, que es profesora de colegio, pues se preocupa por ello y de pronto nota que el bodeguero, un hombre de 60 años, está interesado en su hija, lo cual le parece algo, pues, espeluznante, ¿no? Pero al final, dada la situación económica por la cual atraviesa la profesora de colegio, al final debe un poco ceder ante el asedio, el acoso del bodeguero, ¿no? Correcto, sí. El otro cuento es de la abogada. No es una abogada, en realidad es una jueza, ¿no? Ujú, correcto. Una jueza a la cual se le ha exigido que para que ocupe ese cargo esté casada, tenga una familia, ¿no? Entonces la presión social ahí es evidente. El esposo la engaña con la empleada doméstica, ¿no? Entonces también ella se ve en una situación de crisis crítica, ¿no? O sea, tiene que empezar a ocuparse no solamente de lo que tiene que ver con su trabajo, con la esfera pública, sino con la esfera doméstica. Entonces, pues una vez que despide a la empleada, porque se da cuenta de que su esposo la está engañando, perdón, el esposo no ayuda en absolutamente nada en la casa, ¿no? Es un vago el esposo, ¿no? Entonces, esta mujer debe luchar en 2 frentes paralelos, ¿no? El público y el privado. Y el tercer caso es el caso de este cuento, Los guiños del destino. Los guiños del destino, eso era. En Los guiños del destino tenemos una mujer en una situación absolutamente diferente, que ya ha pasado por 2 matrimonios, se ha separado y tiene una visión, pues, mucho más, ¿cómo decir? No sé, madura, completa, Independiente. independiente. O sea, sabe muy bien que ella se ha librado, digamos, de la dependencia de los hombres, ¿no? Pero mientras está me parece que es el balneario de Punta Máncora. Sal, o Máncora, sí, Máncora. Está en Máncora y pasando sus vacaciones leyendo a Wittgenstein, un filósofo, cosa que también la hace diferente. Es una mujer intelectual, ¿no? Y llegan 2 parejas. Y en una de estas parejas, ambas parejas en realidad, pero sobre todo, una de esas 2 parejas está en una situación de crisis. La mujer no puede, es incapaz de poder separarse de un esposo que la engaña, ¿no? Que la Correcto, maltrata, sí, etcétera, inclusive etcétera. con la En- novia de la otra pareja. Así es. Entonces es una situación también límite, ¿no? Pero es completamente distinto porque dada la situación privilegiada de la narradora, o en todo caso la protagonista del cuento, ella puede observar críticamente, ¿no? ¿Qué Claro, desde un ocurre? punto de observación. Así Y es. es muy interesante cómo Dugin no se circunscribe a un solo estereotipo Así es. ni retroalimenta el estereotipo, sino dice, existe una variedad de mujeres que Sí. se ven impuestas ante una Ujú. serie de escenarios, no necesariamente por voluntad Ujú. propia, sino también por muchos acontecimientos externos, y eso Sí. cambia el contexto. Y, por ejemplo, cuando hablamos de cuentos, Ujú. se nos ocurre Julio Ramón Ribeiro, Sí. pero no se nos ocurre Dugi. ¿Por qué tenemos este nivel de invisibilización de la literatura femenina peruana? Hay varios motivos, ¿no? Uno de ellos ha sido el hecho de que, bueno, la literatura, la crítica literaria y también la escritura literaria siempre ha estado en manos de autores, ¿no? Y estos autores han privilegiado el estudio de escritores, digamos, como tú mencionaste al comienzo, Vallejo, Arguedas, Vargas Llosa, ¿no? Aparte de ello, la sociedad está diseñada un poco, la sociedad patriarcal está diseñada para que la mujer básicamente se dedique al cuidado de la casa, de los hijos, a la reproducción, ¿no? Correcto. Entonces, esto impediría que se pudiese dedicar a actividades, digamos, creativas, Sí, que no solamente involucrarían la literatura, sino la música, la pintura, la fotografía, sí, etcétera, correcto. ¿no? Inclusive en la introducción del libro se menciona cómo la primera iniciativa para que las mujeres escriban era una reforma que busque eh, consolidar el rol de la mujer
como un rol doméstico, un rol de cuidado, y estas autoras lo utilizan como una serie de rebeldía o una protesta encubierta, Así es. donde de la manera más inofensiva posible logran denunciar este estereotipo con el que no están de acuerdo y logran cuestionarse ellas mismas. Entonces, para todas, todo el público, todas las chicas o chicos también, porque es súper importante que este sea un problema de ambos, hombres y mujeres, no solo de las mujeres, que te pregunta, pero probablemente no son tan buenas o no se hicieron famosas porque no recibieron el foco que merecían y habían otras obras. Sí. ¿Qué libro o qué les dirías, qué les recomendarías para que se abran hacia la literatura femenina peruana? Bueno, en primer lugar, dejar de lado ese prejuicio, ¿no? El prejuicio de que una mujer no va a tener la capacidad creativa de un hombre. Eso es absolutamente, ¿cómo decirlo? Irracional. Es irracional, ¿no? Y bueno, felizmente daría la sensación de que eso está cambiando, Sí, y ¿no? justo en línea eso a mi siguiente pregunta. Nosotros, como una generación que está en proceso de educación constante, de formación, y que tenemos un poco la tarea de utilizar las redes sociales para democratizar la información, Ujú. porque lo conocemos con mayor familiaridad, le consulto qué rol tenemos para reivindicar la literatura femenina. Bueno, mira, la literatura no puede existir sin los lectores. Son los lectores los que le dan vida a la literatura. Y si esos lectores son conscientes de que la literatura no solamente ha sido producida, no ha sido solamente producida por escritores o valorizada por críticos, porque las mujeres también viven, digamos, atraviesan todas estas etapas de crisis que puede sufrir una sociedad, ¿no? Correcto. E incluso muy frecuentemente son ellas las que viven en carne propia la violencia, por ejemplo, ¿no? Hay varios varios de estos artículos que tratan sobre la violencia doméstica, ¿no? A la que se someten mujeres en diferentes relatos. Es una forma de violencia, por ejemplo, la que sufre la profesora de escuela del Por cuento de supuesto. Dougie. También es una forma de violencia la que sufre, por ejemplo, la hija de Flora Tristán, Aline Gauguin, que a su vez fue madre del pintor Paul Gauguin, ¿no? Esa novela es de Fieta Hart, que es una novela también muy interesante que se analiza en un capítulo. Sí, leer escritura producida por mujeres, tanto en la poesía como en la narrativa, es acceder también a esos ocultamientos, ¿no? Sobre todo cuando la creadora, digamos, del texto está consciente, digamos, de la necesidad de ser ella una especie de transmisora, ¿no? Las mujeres se pueden convertir en transmisoras de experiencias que ellas han vivido a lo largo de su tiempo. Eso está muy claro en El Año del Viento. Y está muy claro también en La sangre, El polvo, la sangre y la nieve, Correcto. que es la otra novela de Karina Pacheco, ¿no? Ahí lo que vemos es cómo la protagonista rompe con esta tradición de sumisión de su madre y de su propia abuela. Más o menos como Clorinda Mato de Turner, no tenía por qué importarle las minorías, no tenía por qué importarle la injusticia, porque ella es de un contexto bastante privilegiado. Sin embargo, denota, y justo leí hace poco un texto de Karina Pacheco Medrano en relación a Clorinda, opinando de ella, y dice, ¿por qué le importa? Si ella vivió detrás de unas cortinas, si ella vivió con muchos privilegios, ¿por qué le importa? ¿Cuál es su opinión sobre el rol de todos los lectores, independientemente del estrato social, en poder descentralizar un poco la lectura y enfocarse también en que la literatura es una manera de denunciar estos actos que se suceden contra minorías, a pesar de que no eres una, ¿no? O sea, primero, como digo, la función de las escritoras sería un poco convertirse en transmisoras de estas, ¿cómo decir?, convenciones que por tanto tiempo han regido en una sociedad como la nuestra, ¿no? En segundo lugar, los lectores y las lectoras, al entrar en contacto con esos textos, pueden ellos y ellas a su vez convertirse también en transmisoras de estas realidades, ¿no? En tomar conciencia de estas realidades, en descubrir pues que tienen la capacidad de cuestionar los roles que la sociedad impuso por mucho tiempo sobre ellas y también sobre ellos, ¿no? Correcto. Porque también son los hombres, han recaído una serie de estereotipos, por ejemplo, aquel famoso de que los hombres no No lloran, lloran. por ejemplo, ¿no?
O sea, que los hombres tienen que ser fuertes, que los hombres son agresivos, que los hombres que son racionales, que los hombres no tienen capacidad de sentir. Todo eso son, no sé, estereotipos que no contribuyen en nada a conocer mejor el lado humano del Exacto, individuo, que ¿no? tenemos todos en la misma medida. Así No, es. no tenemos más sensibilidad por ser mujeres No. o menos racionalidad. Y No. me parece muy interesante cómo el libro aborda no solamente el concepto de que han habido escritoras mujeres todo este tiempo que no hemos podido ver, sino también de que estas escritoras exploran desde el punto de vista femenino las luchas, los problemas que muchos escritores no logran retratar, como Ribeiro, que Así es. todas las mujeres de sus cuentos ocupan roles secundarios o roles de apoyo. Y por eso siento que Constelaciones Nocturnas es una lectura esencial para cualquier persona que quiera iniciarse en la lectura y saber por dónde empezar, o para cualquier lector asiduo que quiera reivindicarse un poco con la literatura femenina peruana. Y para esto vamos a pasar a la dinámica Ulises Pregunta. Perfecto, entonces básicamente vamos a jugar el juego de sapito, vamos a mover las paletas y usted va a escoger un número, el cual derivará en una pregunta relacionada con el libro, ¿correcto? Perfecto. Entonces empecemos. El número 3. Perfecto. El número 3. Una autora que recomiendes a alguien que empieza a leer. Bueno, yo recomendaría leer a Carmen Ollé, ¿no? De quien no hemos hablado, creo, en la entrevista. De Carmen Ollé, por ejemplo, los poemas de Noches de Adrenalina, ¿no? Pero Carmen también es narradora, es una fructífera narradora. Me parece una excelente recomendación. Ahora, por favor, escoja un número. El número 5. Ok. El personaje femenino de la literatura que más recuerdes. Bueno, el personaje femenino que más se recuerda es Madame Bovary, definitivamente. Creo yo. Sí. Sí, bastante memorable. Sí. Era una respuesta ya escrita, ¿no? Pero hay otros personajes extraordinarios. Ana Karenina, bueno, ¿no? Que también es el siglo XIX, pero Sí. podría uno continuar. Hay muchísimos personajes memorables que son femeninos Sí. y ocupan todo tipo de personalidades, Ujú. ¿no? Entonces, continuemos, por favor, la última pregunta. El número 1. Ok. Un libro escrito por una mujer que crees que debería leerse en colegios y universidades. Bueno, yo creo que debería leerse Ave sin nido, ¿no? De Florinda Supuesto. Mato. Pero si queremos ser más contemporáneos, bueno, alguna de las novelas de Karina Pacheco, por ejemplo, ¿no? El año del viento. Sí, son excelentes Sí, opciones ambas. Son opciones. Perfecto, muchas gracias. Y con eso culminamos la dinámica de Ulises Pregunta. Esta es una obra que definitivamente me ha ayudado a mí y estoy segura que va a ayudar a todos los lectores a poder entender un poco mejor qué hay detrás de la invisibilización de la literatura femenina peruana, por qué es importante y por qué esto es algo que nosotros debemos tomar en consideración. No tampoco llegar al extremo de, como se indica en el cuestionario, ¿no? En tu librería hacer una división de literatura femenina y literatura masculina, porque uno no va a una librería diciendo quiero a un autor masculino, Claro. sino quiero un autor. Así es. Y precisamente por eso es tan importante que las incluyamos en la palestra para que puedan no solamente surtir mejor la oferta literaria, sino también visibilizar ambas caras de la moneda. Sí, la idea es hacer un libro que incluya, ¿no? Que incluya a estas narradoras. Por supuesto, tanto el trabajo que ha hecho Olga como el que has hecho tú han ayudado mucho a contribuir al estudio, porque también es una cuestión poco estudiada y es importante estudiarlo y leerlo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y amigos, espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Zona de Libros. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, por acompañarnos. Y recuerden que pueden encontrar Constelaciones Nocturnas en librerías seleccionadas. Espero que puedan disfrutarlo, leerlo y garabatearlo como yo lo he hecho. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de hacer clic en la campanita de abajo para suscribirse y poder ver más episodios. Muchas gracias.